Ya está. Fantástico. Gracias. Empezamos entonces. Buenos días a todos. Soy Mercedes Pastor, abogada, asesora jurídica y consultora de proyectos para organizaciones del tercer sector. Quiero agradecer vuestra presencia. También agradezco a FEDACE la confianza que ha depositado en mí para impartir esta masterclass. Espero que os resulte de utilidad a todos. La vamos a distribuir en 3 partes, una más conceptual de contexto, una segunda más dinámica de preparación de la persona que va a acceder al puesto de trabajo, y una tercera de cuestiones prácticas. Por supuesto, insistir en la felicitación a FEDACE también por la plataforma de empleo que ha desarrollado, que creo que además es una de las herramientas más útiles en lo que se refiere al acceso de las personas con daño cerebral adquirido al empleo. Bueno, podéis hacerme cualquier pregunta en cualquier momento, no tengo ningún tipo de conflicto a la hora de interrumpir la conferencia. Está Nora, que es nuestra asesora técnica y colaboradora. Por el chat le podéis decir lo que queráis manifestar, ¿vale? Bueno, pues podríamos empezar esta masterclass con la misma frase con la que Charles Dickens empieza su novela Historia de 2 ciudades: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Decimos que es en este sentido, en el acceso a las personas con daño cerebral adquirido al mercado laboral, es el mejor de los tiempos porque realmente estamos asistiendo a una evolución vertiginosa en lo que se refiere a la conciencia de la inclusión de las personas con daño cerebral, con discapacidad en general. Estamos viendo cómo la mentalidad social no puede ser más proclive, estamos viendo cómo las normas van cambiando, incluso hasta el cambio absoluto de paradigma. Lo vemos en la reciente reforma del Código Penal y Procesal y otras leyes en lo que se refiere a la capacidad de las personas con discapacidades. Estamos viendo esfuerzos desde el mundo académico para desmontar prejuicios en lo que se refiere al acceso de las personas con discapacidad al acceso al empleo y también a la inclusión social, e incluso organizaciones internacionales concienciadas y trabajando activamente. Por no olvidar, por supuesto, quienes finalmente son los que más promueven ese acceso, que son los poderes públicos, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, gobierno, administración, como el poder judicial, sensibles y que han adoptado todo el sentido, el espíritu de las normas que se han promulgado y que están en vigor. Luego, realmente estamos en el buen camino, lo cual no quiere decir que hayamos conseguido alcanzar la meta. La meta que supone el que las personas con daño cerebral adquirido, las personas con discapacidad en general, estén en la misma tasa de desempleo que las personas sin ese tipo de discapacidades. Estamos hablando de los desafíos de la brecha digital, de la situación de vulnerabilidad que siempre afecta más a los más desprotegidos cuando hay crisis económicas. Estamos necesitados de mejores modelos de capacitación y de quizá de una intervención mayor de profesionales externos que ayuden y colaboren, que acompañen, lo mismo que cuando hablábamos en derechos de la figura del asistente, del acompañante, del guía, de la persona que va a ayudar al ejercicio de la capacidad. Aquí creo que ese modelo es trasladable. Muchos de vosotros entiendo que sois profesionales, habrá cosas que las conozcáis bastante bien, pero es una clase para todos los públicos, pero sabéis bien la necesidad de actores que estén al lado de las personas con daño cerebral adquirido en los diferentes momentos. Bueno, hablamos de neuropsicólogos, trabajadores sociales, orientadores laborales o terapeutas o coaches para facilitar a esa persona el acceso. En este sentido, creo que también FEDACE está llevando a cabo una labor en lo que luego mencionaremos, que es personalizado. En fin, bueno, pues vamos a mencionar un tema importante, creo que de entrada, y es cuando hablamos de acceso al empleo, cuando hablamos de mercado, cuando hablamos de un sistema capitalista, parece que siempre van en pack la palabra competitividad extrema, sistema capitalista, mercado, como la gran ley de la selva.
realmente, sin por supuesto desestimar a Darwin y la importancia de la competitividad en la evolución, la mayoría de los estudios actuales están dando importancia a la colaboración, a la cooperación en lo que es la evolución de las especies. Hablamos de la protección a los más débiles, por ejemplo, por parte de muchos animales. Aquí traigo a colación al bonobo, que es nuestro primo más cercano, en el que se ve cómo resuelven todos sus conflictos con negociaciones, y además cuando han resuelto el conflicto celebran fiestas, cómo protegen a los más vulnerables, a los más ancianos, bueno, no solo los bonobos. Recientemente en Japón una chimpancé adoptó una cría con síndrome de Down y además le ofreció solución de necesidades, una acogida diferente a otros, entendiendo muy bien que tenía necesidades especiales. Luego estamos hablando que incluso en el reino animal existe la colaboración y la cooperación para evolucionar. También, por supuesto, las células, es el sacrificio del potencial reproductivo de muchas de las células para beneficiar a todo el sistema. Luego vamos a desmontar esa idea de la extrema competitividad como motor evolutivo, porque las sociedades evolucionan lo mismo que las especies y los ecosistemas a través de la cooperación y de la colaboración. De hecho, nuestros países del entorno, los países vecinos, incluso nosotros en sus constituciones recogen muchos mecanismos para revisar el sistema capitalista, que entendemos que no es perfecto ni mucho menos, que no es bueno, pero quizá es el menos malo. Entonces hablamos de Estado social de derecho. Nuestra Constitución, lo mismo que otras, por supuesto, recogen y se identifican, recogen sus constituciones y se identifican como Estados sociales y democráticos de derecho. Sociales, quiero decir, con una vocación, una pretensión y un compromiso hacia la consecución del bienestar social de todos. Luego entendemos que estamos en un buen momento, estamos en un momento en el que se entiende que la colaboración ayuda a evolucionar a la sociedad, que la protección de los más vulnerables es una ley suprema que incluso la llevamos dentro de nuestro ADN evolutivo y que conviene destacarlo para evitar esa asimilación de la competitividad extrema con el capitalismo y con la despreocupación hacia las personas más vulnerables. Bueno, probablemente conocéis bien muchos de vosotros cuando hablamos de discapacidades provocadas por el daño cerebral adquirido, pero por si hay personas que lo pueden ver que no están familiarizadas, vamos a explicar un poquito que el daño cerebral es una lesión que se produce en el cerebro, no es de nacimiento, es fruto de una enfermedad o en un accidente. Produce bastantes secuelas de diferentes tipos y afecta nada menos que a casi 450.000 personas en nuestro país. Se dice que es una de las enfermedades emergentes, puesto que finalmente, también debido al envejecimiento de la población, también a otras causas, es una enfermedad que va a afectar probablemente a 1 de cada 5 personas, motivo mayor, para estar concienciados y para conocerlo y para facilitar la inclusión social de las personas con daño cerebral adquirido. Esta lesión cerebral puede provocar secuelas de muy diferentes tipos. Aquí realmente, cuando estamos hablando de discapacidad, en general decimos que la discapacidad no es un buen término, que habría que hablar de discapacidades. Desde luego, esa corrección en el ámbito en el que nos estamos moviendo ahora mismo del daño cerebral adquirido tiene toda la razón, puesto que las secuelas del daño cerebral adquirido son muy diferentes en naturaleza, en grado e intensidad. Además, estamos hablando de un colectivo amplísimo en número de población. Luego aquí realmente habrá que decir lo de yo soy yo en mi circunstancia y que habrá que tener en cuenta esa personalización, porque muchas veces uno de los prejuicios sociales con los que nos podemos encontrar es el prejuicio de asociar daño cerebral, socialmente me refiero, a daño cerebral a discapacidades que no corresponden, porque no es lo mismo una persona que ha tenido un daño cerebral y con un tipo de secuelas que una persona que ha tenido un daño cerebral va a tener diferentes tipos de secuelas.
Hay secuelas que afectan al nivel de alerta, al sistema de alerta, que pueden llegar desde pues, problemas de sueño hasta una ausencia total de reacción a estímulos. Algunas afectan al sistema motor. Podemos hablar de hemiplegia, de hemiparexia o de espasticidad, que es rigidez en los músculos. Digo un poco por resumir y hacer el panorama que ya sé que es bastante más complejo, ¿eh? Podemos referirnos a secuelas en la cognición en cuanto a atención, problemas de memoria, de desorientación o de confusión. Secuelas en las emociones, porque ya sabemos que las emociones están en el cerebro. Si hay un daño en el cerebro, también pueden verse afectadas las emociones. Podemos hablar de extrema apatía, de depresión o de extraordinaria irritabilidad o desproporcionada. Y también en cómo la información a través de nuestros 5 sentidos llega al cerebro. Podemos ver afasias, alexias o anomias, ¿no? En lo que se refiere a las palabras, a entender, a distorsionar conversaciones cuando son cruzadas, en fin. Para que os hagáis una idea, aquellos que no estáis familiarizados, este es el panorama, diferentes secuelas de diferente naturaleza, de diferente grado de intensidad y sobre todo mencionar, porque va a tener mucha trascendencia en todos los ámbitos en los que nos vayamos a mover, lo que llaman unas secuelas invisibles. De hecho, hay muchas personas afectadas por daño cerebral adquirido que cuando se manifiestan o aparecen, se mueven socialmente, todo el mundo les dice, no, pero estás muy bien, pero no parece, y sin embargo pueden tener esas secuelas invisibles que claro, están en el cerebro y que no se ponen de manifiesto en cualquier momento. Como siempre, cuando empezamos cualquier tipo de conferencia o de charla o de ponencia relacionada con estos temas, hay que hablar cuanto antes de dinero, de evaluación económica, porque volveremos a decir, es verdad, se está haciendo un gran esfuerzo normativo por parte de los poderes públicos, por la sociedad general, entre los empresarios, por ejemplo, saliendo a la calle, que quieren contratar, que también es propicio, pero también Mercedes, ahora, perfecto, disculpa. es que en la pantalla aparecía Sí, vale, disculpa, perdón. No pasa nada. Bueno, estamos diciendo que cuando abordamos todos estos tipos de temas relacionados con la discapacidad y la inclusión, tenemos que mencionar los aspectos económicos, los aspectos tanto presupuestarios, es decir, el esfuerzo que hace la sociedad en invertir para resolver o proteger o remover obstáculos y los costes de esa discapacidad. Cuando hablamos de los costes en el daño cerebral adquirido, estamos hablando de cifras que marean en principio, porque estamos hablando de 440.000 personas aproximadamente. Estamos hablando entonces de unos costes sociosanitarios, es decir, cubiertos por el sistema público de salud, de unos 2.000 millones de euros. Hablamos de costes directos no sanitarios, que son los que sufragan habitualmente las familias, por ejemplo, tratamientos que no están incluidos en el sistema público de salud. Hablamos también de los cuidados de las personas, cuidados informales o formales dentro de las familias. Hablamos de transporte, es decir, hablamos de los costes directos no exactamente sanitarios que generalmente asumen las familias. Ahí estamos hablando de una cantidad de unos 6.500 millones de euros. Son cifras que marean. Por supuesto, aquí nos interesa también mencionar lo que son los costes indirectos. Creo que PEDACE también hace mucho hincapié en lo que vamos a comentar ahora. Es verdad que el daño cerebral provoca una pérdida de producción de bienes y servicios. Cuando hablamos de estas cantidades, incluso podríamos decir que tiene un ligero impacto en el Producto Interior Bruto de un país. Hablamos de la pérdida de la productividad de la persona con daño cerebral adquirido y a veces también con cierta frecuencia del cuidador, el familiar que deja de trabajar o cambia su forma de trabajo para atender las necesidades de la persona con daño cerebral adquirido. Luego, también mencionar los costes intangibles, dolor, impacto negativo en las familias, el impacto emocional, la calidad de vida que disminuye, pero sobre todo
hay estudios que demuestran, y estamos hablando de evaluación económica, de ese espacio económico, cuando hay estudios que defienden y además demuestran que si invertimos más en lo que se refiere a la recuperación, rehabilitación de la persona con daño cerebral, realmente vamos a ganar en el ahorro que supone no dedicar más recursos a la dependencia. Luego la atención temprana, la atención multidisciplinar, la atención coordinada y ordenada, personalizada, hablamos mucho de medicina personalizada porque ahora todo es personalizado. Bueno, si hablamos de la medicina personalizada, es decir, a la atención de esa persona en todas las secuelas de una forma temprana, sobre todo haciendo hincapié en la rehabilitación o en la neuropsicología o todas las disciplinas que intervienen, podemos decir que aunque parezca en principio que el impacto sociosanitario, el impacto sanitario es mucho mayor, probablemente en dependencia, en asistencia o en incremento de productividad podamos ver un beneficio. Luego hay que tener en cuenta en este sentido los dos momentos de la persona que ha sufrido un daño cerebral. Es el momento de recuperación en el ámbito sanitario y el momento luego de acceso a la sociedad. Quizá conviene desplazar recursos al momento de la recuperación sanitaria para evitar luego mayores costes y cargas presupuestarias en lo que se refiere a la asistencia. Perdón un momento. Me parece que avance ahora la presentación. No puedo cambiar las preguntas porque me estoy refiriendo al... Nora, no avanza la presentación. Acuérdate en la parte inferior de la pantalla a ver si desde ahí te deja. Bueno. Cuando tú... ¿Te deja? Sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, estábamos hablando antes de los bonobos y la protección a los más vulnerables de muchas de las especies. Bueno, son nuestros primos y a veces está por ver cuál es el primo listo y el primo menos listo entre nosotros, porque realmente algo que entre las especies animales surge de una forma instintiva y natural en aras de evolución y protección de la propia especie, pues nosotros nos ha costado bastante tiempo darle un tema, todo un sistema conceptual a por qué hay que proteger a los más vulnerables, aunque lo llevamos por dentro porque realmente todos admiramos a aquellos, la bondad y a aquellos que se preocupan por los demás. Pero bueno, hemos pasado y hemos evolucionado en los últimos tiempos, además de una forma vertiginosa, desde lo que se entendía desde la exclusión a la inclusión. Tema muy relacionado con la dignidad. La dignidad se entiende que es el derecho fundamental que inspira todos los demás derechos humanos, que inspira además todas las leyes y inspira la idea de justicia. ¿Por qué? Porque se entiende que la dignidad es el valor supremo que tiene la persona por el solo hecho de ser persona. La dignidad, como digo, es una condición intransferible, es irrenunciable, es existente a lo largo de toda la vida del ser humano. Pero históricamente la dignidad se relacionaba con el valor de la persona y ese valor se relacionaba con la capacidad de ser útil, con la capacidad de producir. Y dentro de ese marco conceptual histórico se entendía que aquellos que no tenían capacidades o que no tenían valor o que no aportaban valor a la sociedad debían ser desde excluidos hasta tratados diferente o casi esperar de ellos cualquier tratamiento que los pusiera en una situación de normalidad, de estandaridad. Luego, estamos hablando de términos que se empleaban hasta hace muy poquito, como el tema de minusválido, menos valor. Socialmente estaba pendiente. Llegó un momento en el que nos parecía que habíamos llegado al punto máximo de la modernidad y de la aceptación de las personas más en situaciones más vulnerables, que además van como colectivos, van cambiando también a lo largo de la historia. Y entonces entendimos que habíamos llegado al máximo de la modernidad y del respeto a la dignidad, hablando de integración. Pero esto va a cambiar en los últimos tiempos cuando se entiende la discapacidad como una cuestión de obstáculos. Un movimiento
de sensibilización, de concienciación, también promovido por las propias asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad y que se plasma en el año 2006 en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención internacional que se integra en nuestro ordenamiento jurídico como tratado internacional en cuanto la ratificamos y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero además luego ha servido de inspiración para reformar muchas leyes. Bueno, pues en esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 hay un cambio completo de paradigma en lo que se refiere a identificar lo que es la discapacidad. Permitidme que os lea el artículo 2. Y el artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social define la discapacidad como una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Luego ahora ya la discapacidad no está relacionada con la estandaridad social de los seres humanos, unos por debajo de los seres del estándar, otros, sino estamos hablando de que la discapacidad depende del diseño del entorno. La discapacidad está relacionada con las barreras de todo tipo. No solo hablamos de barreras físicas, importantes también, por eso hablamos tantas veces de accesibilidad, sino también barreras psicológicas, barreras sociales, barreras de prejuicios. Luego, al haber cambiado el paradigma, por haber cambiado la mirada hacia lo que es la discapacidad, esto va a afectar también a todos los modelos en los que aparece o participa la discapacidad. Todos los ámbitos y sectores, tanto profesionales, laborales, sanitarios, porque también se aborda de diferente manera la salud en las personas con discapacidad. Y si estábamos comentando que la discriminación y los poderes públicos y el buen momento en el que estamos y la revolución que ha supuesto el concepto tanto de inclusión como el concepto de discapacidad, realmente tenemos que mencionar la implicación de los poderes públicos. Decíamos antes, cuando hablábamos de la evaluación económica, que es fundamental entender que cualquier actuación que se lleva a cabo, sobre todo cuando estamos hablando de tantos miles de personas y de tal variabilidad en las secuelas que provoca el daño cerebral adquirido, realmente los poderes públicos deben estar involucrados, implicados, no solo con acciones protectoras de evitar la discriminación, sancionar la discriminación, sino también políticas activas, es decir, una proactividad a la hora de iniciar políticas. El artículo 9 de la Constitución recoge la obligación de los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Luego ya el artículo 9, dentro del título 1 en la Constitución, Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, está estableciendo una obligación directa a los poderes públicos en lo que se refiere a remoción de obstáculos. No olvidemos que las leyes, la Constitución, las leyes obligan también a los poderes públicos. Bien, bueno, la convención que os explicaba antes de las personas con derechos, sobre los derechos de las personas con discapacidad, también, por supuesto, recoge la no discriminación. Y dentro de la no discriminación, me habéis oído alguna vez otros mencionar un concepto muy importante en lo que se refiere también aquí en el ámbito laboral, que es el concepto de ajuste razonable. Está relacionado con la prohibición de la discriminación y lo incluye dentro de las posibles causas de discriminación. Es decir, la denegación de un ajuste razonable es causa de discriminación, luego va a ser algo sancionable. Me da igual poderes públicos, empresas o particulares. Y os voy a leer lo que dice la Convención en lo que se refiere a la denegación de ajuste razonable, lo que se entiende como ajuste razonable.
Vais a ver también que es directamente aplicable, por ejemplo, a la obligación que tiene el empresario a la adaptación del puesto de trabajo. Llevadlo ahí, no solo afecta a este aspecto, pero ahora mismo es el que estamos hablando, luego usadlo como ejemplo, ¿no? A ver, dice, por discriminación, por motivos de discapacidad, se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. El concepto de ajuste razonable es las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Luego estáis viendo que estamos hablando de las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular. Bien, bueno, pues acordaros de esto porque seguramente vais a tener que alegarlo en algún momento, tanto, me da igual, profesionales o ciudadanos que actúan en su vida civil sin esa gorra de profesional, ante los poderes públicos. No solo, es que también puede ser ante los vecinos cuando se trata de instalar una rampa o un ascensor adaptado, cualquier tipo de situación. El ajuste razonable. La denegación de un ajuste razonable es motivo de discriminación, luego es sancionable. El artículo 49 de nuestra Constitución, volvemos a nuestra Constitución, hemos mencionado la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en los que se integra sea real y efectiva. Bueno, el artículo 49 de la Constitución recoge ya una obligación específica de los poderes públicos en el ámbito de la discapacidad. Además, os voy a decir que hay una novedad. En este sentido, se va a reformar la Constitución para adaptar ese artículo 49 a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego, en la Constitución tenemos el artículo 9 que obliga a los poderes públicos a remover obstáculos para que la libertad y la igualdad sean efectivas. Tenemos el artículo 14 que recoge la igualdad de todos ante la ley, y tenemos el artículo 49 que fija los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos hacia la plena autonomía personal y su inclusión social. Entonces, el proyecto, os lo tengo que leer porque este es proyecto de reforma constitucional del artículo 49 y, bueno, creo que es importante, veréis cómo la mentalidad de los nuevos momentos, la nueva mentalidad, se va a plasmar en la redacción del artículo, que estaba un poco desfasado, no solo en cuanto a terminología, que es lo que está pasando también socialmente. No solo hablamos de terminología, no, es que ahora se dice inclusión y no integración. No, es que esta vez no estamos hablando de terminología, estamos hablando de un cambio de mentalidad, de un cambio de paradigma que afecta a todas las capas sociales y que afecta a todos los sectores también jurídicos y en intervención política. En la redacción del artículo 49, de las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva sin que pueda producirse discriminación. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Quiero decir, destaco este mandato que se realiza incluyendo como grandes protagonistas a las organizaciones representativas de personas con discapacidad,
que realmente son las que más saben y las que más tienen que decir cuando se está tratando de llevar a cabo cierto tipo de políticas. Realmente creo que uno de los factores de eficiencia y eficacia en las asignaciones presupuestarias cuando estamos hablando de discapacidad son las organizaciones que representan las diferentes discapacidades. En este caso FEDACE, que es muy potente también porque, no solo porque lo esté haciendo bien, por supuesto, sino porque es que detrás tiene un gran respaldo social y gran cantidad de personas con discapacidad cerebral adquirida. Entonces, estamos diciendo que la inclusión de las personas con discapacidad, hemos dicho que es un derecho constitucional, que corresponde a los poderes públicos llevar políticas que eliminen las barreras y que la incorporación al mercado laboral de este colectivo, si estamos hablando de inclusión, es fundamental. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, las declaraciones de derechos humanos, convenciones internacionales y leyes internas realmente destacan que la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad es un factor definitivo para la real inclusión, que es de lo que estamos hablando. En fin, veis aquí la imagen de lo que es un brindis al sol. La verdad es que cualquier política que se lleve a cabo sin tener una asignación presupuestaria, sin tener una coordinación multidisciplinar, sin atender en toda la medida de lo posible a la personalización en la adopción de medidas, sin tener en cuenta que no solo se trata de asignar presupuesto a la asistencia social, sino también intervenir en muchas otras áreas, que es lo que de toda la vida hemos conocido con no le des peces, dale la caña y enséñale a pescar. Bueno, realmente se constituye un brindis al sol. Aquí tenéis la imagen, la verdad es que he puesto 2 copas brindando, pero no sé si sabéis que lo de brindis al sol viene del ámbito taurino, cuando los toreros más inseguros o que no sabían que la faena no iba a ir muy bien, se acercaban al tendido de sol donde estaban las clases populares, que se entendía que se conformaban con cualquier efectismo. De ahí viene la expresión brindis al sol. Bueno, yo pongo las 2 copas, pero sí es verdad que la expresión brindis al sol de lo que viene a decir es: ojo con las declaraciones de intenciones bonistas, ojo con los grandes discursos inflamados de declaraciones de intenciones y de principios, porque no sirven de nada si luego no se llevan a cabo políticas y acciones eficaces. Y ahí creo que vosotros, las asociaciones, tenéis mucho que decir, que entiendo que aquí hay bastantes personas que representan o están integradas en colectivos de discapacidad de daño cerebral. Bueno, seguimos con lo personalizado, pero lo personalizado, pues aquí digo, a cada uno según su capacidad y según su necesidad. O sea, vamos, es que es del Nuevo Testamento, Karl Marx, o sea, la idea conceptualmente filosófica de cada uno según su capacidad y necesidad ha estado presente en toda la evolución histórica, social, filosófica del pensamiento. Ahora es verdad que estamos en una sociedad que fomenta, como hemos dicho antes, aquello lo personalizado. Bueno, pues estamos hablando de medicina personalizada, por ejemplo, si estamos hablando de capacidad personalizada y ejercicio de esa capacidad de forma personalizada y adaptada a las necesidades, deseos y preferencias de la persona que tiene discapacidad, también podemos hablar del empleo personalizado. Esto es una metodología, aunque la idea, como os podéis imaginar, y seguro que vosotros diréis, pero si esto viene ya desde hace mucho tiempo, pues sí, seguramente vosotros, vuestro trabajo, sabéis muy bien la importancia del empleo personalizado. Pero ahora se constituye como concepto para que inspire a la actuación política en el tema del acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad. El empleo personalizado, creo que además FEDACE lo promueve desde su plataforma o desde su actuación en beneficio de la inclusión social al mercado laboral de las personas con daño cerebral adquirido. Bueno, pues el empleo personalizado es una metodología que lo que busca es generar oportunidades de empleo individualizado, adaptándolo a la persona. Entonces, con el apoyo de equipos de profesionales,
la persona indaga en su historia para conocer fortalezas, debilidades, lo que puede aportar al mercado, bueno, lo que viene siendo de toda la vida una orientación laboral, un acompañamiento a la persona para que conozca qué es lo que puede ofrecer y si lo que va a ofrecer el mercado lo admite. Quiero decir, es importante en el empleo personalizado y en todo, creo que en todo el recorrido que vamos a ir viendo, hay que destacar la importancia conceptualmente, pero que todavía tiene recorrido para que sea algo normalizado, implantado como actividad profesional, la de las personas que acompañan a las personas con discapacidad, en este caso profesionales que pueden orientarles, que pueden ayudarles. En dos sentidos. Uno, que lo veremos luego, en la parte más, digamos, terapéutica. Dos, en la parte ya profesional de orientación hacia el empleo, en la parte más práctica y más profesional de buscar trabajo, encontrar trabajo, hacer una intermediación con el posible o el ya empleador. Los equipos profesionales en este sector son fundamentales en el sector de la discapacidad y más todavía en lo que se refiere a la inclusión laboral de las personas con daño cerebral. Y creo que sí que es uno de esos perfiles profesionales demandados que van a tener, que tienen su importancia y que deberían estar más presentes o que deberían ser fomentados. En ese sentido, por lo que he leído y escuchado de FEDACE, creo que está en ese camino y bueno, pues como ciudadana les felicito por esa iniciativa. Bueno, decíamos, cuando hablábamos de ese contexto de un ambiente propicio, un ambiente favorable, de estamos en el mejor de los tiempos, que los empleadores, los empresarios no han puesto el grito en el cielo, no ha habido contestación social en cuanto a ciertas obligaciones que se les impone por ley en lo que se refiere a la incorporación de talento de personas con discapacidad en sus empresas. De hecho, el texto refundido de la Ley de Personas con Discapacidad, las leyes laborales recogen la obligación de las empresas de más de 50 trabajadores a contar en su plantilla con un 2% de personas con discapacidad. Bien. En el caso del empleo público puede llegar al 7%. Luego, a los poderes públicos, en lo que se refiere a la incorporación en sus instituciones como trabajadores o como funcionarios de personas con discapacidad, tienen un porcentaje mayor de obligación. Bueno, algunos es extraño porque empresas de más de 50 trabajadores es difícil que puedan alegar que no hay tareas para incorporar a personas con discapacidad. Pero incluso la ley lo que dice es que si las empresas demuestran, por supuesto además tienen que demostrarlo, demuestran que no es posible incorporar talento con discapacidad por las condiciones de producción, por las condiciones de la empresa, por lo que sea, bueno, pues solicitan un certificado de excepcionalidad a la administración. Bien, bueno, pues si la administración entiende esa dificultad o esa imposibilidad de admitir talento de personas con discapacidad en esa empresa, les va a imponer otro tipo de obligaciones que también vienen por ley. Por ejemplo, que contraten en régimen de autónomo, es decir, un trabajador autónomo para que pueda hacer tareas externas, o bien que donen a organizaciones relacionadas con la discapacidad un monto de dinero, o bien que subcontraten tareas que llevan a cabo a centros especiales de empleo, que luego los mencionaremos como grandes productores grandes asumidores de talento con discapacidad. Luego, estamos hablando de que a pesar de la dificultad de poder justificar una empresa con más de 50 trabajadores que no tenga espacio para un 2% de personas con discapacidad, bueno, la ley prevé que si realmente se demuestra esto, los empleadores, las empresas, tengan que cumplir de alguna manera con ese compromiso social de empleo para las personas con discapacidad de otra manera, y además la ley, como os digo, lo recoge.
Y no solo, además, los empresarios tienen la obligación de incorporar talento con discapacidad en sus empresas cuando son de ese tamaño determinado. Es que además hay que tener en cuenta también a la persona trabajadora, las tareas que debe realizar y el puesto de trabajo para adaptarlo. Quiero decir, la adaptación del puesto de trabajo es otra de las obligaciones a las que está obligada la empresa, que tiene que asumir la empresa en lo que se refiere a las personas con discapacidad, más aún, pues esto, con personas con daño cerebral adquirido, tanto de nueva creación como aquellos que se incorporan a la misma empresa después de haber sufrido un daño cerebral. Es decir, los tres elementos a considerar, volvemos a lo personalizado, es la persona trabajadora, las tareas que debe realizar y el tipo de puesto de trabajo ya físico. Sí es verdad que además esta adaptación del puesto de trabajo debe ser privada y confidencial. En este sentido, alguna vez me han preguntado si una persona que accede a un puesto de trabajo debe decir o que vuelve a su puesto de trabajo, da igual, si debe comunicar, si está obligada a comunicar la discapacidad que sufre. Bueno, pues no hay una obligación taxativa, pero sí es verdad que existe el riesgo de, si cualquier cosa le pasa, es una información importante que ha ocultado. Bueno, que sepáis que se puede decir, pero no se puede evitar, pero que es, por supuesto, recomendable decirlo. Y sorprendente, y esto también se puede alegar en muchos entornos empresariales, laborales, recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que además han sido replicadas en otras sentencias ya en tribunales internos, recogen que algunos trabajadores necesitan, sin discapacidad reconocida, o sea, sin el certificado de discapacidad, sí que tienen derecho a la adaptación del puesto de trabajo. Luego, las empresas están obligadas a adaptar el puesto de trabajo a aquellas personas que son sensibles a riesgos laborales, a cierto tipo de riesgos laborales y que, aunque no tengan un certificado de discapacidad, tienen el derecho y la empresa tiene la obligación de adaptarles el puesto de trabajo. Luego, no todos los trabajadores con discapacidad necesitan de esa adaptación del puesto de trabajo, pero algunos trabajadores sin discapacidad acreditada, sin el certificado de discapacidad, sí que necesitan esa adaptación al puesto de trabajo. Por ejemplo, creo que era en Sevilla, estábamos hablando de un codo de tenista, o sea, nada que ver con nada extraordinariamente grave ni discapacitante. Y la empresa se le obligó a adaptar el puesto de trabajo a esa, en este caso, trabajadora que sufría, bueno, pues esa especial sensibilidad ante un riesgo laboral. Antes os mencionaba los centros de empleo, una buena iniciativa, no solo como alternativa a aquellas empresas que de más de 50 trabajadores que no pueden asumir talento con discapacidad y que entonces están obligados a subcontratar tareas, sino de forma general, como elemento empresarial, como un tipo de empresa más que actúa en el mercado con unas características concretas, y es que más del 70% de sus trabajadores tienen que tener una discapacidad acreditada. Los centros especiales de empleo son empresas ordinarias, es verdad que los pueden promover organizaciones, empresarios privados, también desde el sector público pueden ser promovidos, pero lo que hacen es asumir tareas de forma subcontratada muchas veces por parte de otras empresas o de forma directa ofrecen sus servicios o sus productos al mercado. Como digo, pueden ser creados tanto por sector público como por el sector privado, y además una característica importante de estos centros especiales de empleo es que coordinan muy bien lo que es el trabajo y la formación de las personas con discapacidad y la integración o la adaptación de los puestos a las características de discapacidad. O sea, son un modelo extraordinariamente eficiente y eficaz que, bueno, muchas personas
socialmente no se suele conocer la existencia dentro de estos centros especiales de empleo que participan en la productividad del mercado como cualquier otro tipo de empresa, solo que con estas características en las que sí que creo que es importante destacar el elemento de convivencia entre empleo y formación, que luego además lo vamos a ver como una gran novedad en la reforma del laboral que se ha producido últimamente. Hasta aquí bien. ¿Alguna duda, Nora? ¿Alguien te dice algo? De momento nadie dice nada, pero recordad tenéis el chat para cualquier, no sé, consulta, pregunta, ¿vale? La podéis interrumpir a Mercedes, ella encantada. No tengo ningún inconveniente. Bueno, y antes estábamos mencionando, ¿os acordáis? A profesionales que deben estar cerca o que no es que deban estar, pero que se entiende que es muy favorable para el acceso al empleo, para el tratamiento de salud, para el ejercicio de las actividades cotidianas, según el ámbito que nos movamos, en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario, las personas con discapacidad que cuenten con apoyos, a veces informales, a veces formales. Bueno, aquí vamos a hablar el empleo con apoyo de otra figura bastante desconocida y es el profesional. Aquí hablamos estamos hablando de una persona que apoya de forma formal. No es un amigo que pasaba por ahí, no, es un profesional que ayuda a la incorporación al puesto de trabajo, una vez se accede al mercado laboral, de la persona con discapacidad. Es la persona que le va acompañando, que le va ayudando en esa incorporación y que en un espacio de tiempo, no es que se contrate a dos trabajadores siameses, uno que apoya y otro, no, es para facilitar la transición en lo que se refiere a la incorporación. Esto es lo que se llama de apoyo, es orientación, es acompañamiento individualizado y con profesionales que son preparadores laborales especializados para facilitar la adaptación social y laboral de los trabajadores. Luego es un perfil profesional definido. Las empresas tienen unas subvenciones bastante atractivas para la contratación de estos profesionales de apoyo para facilitar la transición y bueno, sí es cierto que la persona, para que el beneficiario pueda acceder a este profesional de acompañamiento, tiene que tener reconocido una discapacidad igual o superior al 33%. Realmente creo que es un perfil que cumple una función esencial porque también ayuda al empleador, al equipo, a vencer resistencias, a ir afectando la incorporación de la persona que tiene la discapacidad, también en las personas con capacidad existen profesionales de acompañamiento cuando uno se incorpora a una gran empresa, es bastante habitual encontrarlo. Luego la figura no es extraña a la generalidad, pero creo que aquí sí es estratégica y necesaria en lo que se refiere a la incorporación del talento con discapacidad a las empresas. No sé si aquí hay alguien que ha trabajado como personal de apoyo profesional, estaría bien porque yo la verdad he conocido en empresas que incorporan talento sin discapacidad, pero me gustaría conocer a personas que que trabajen como profesionales de apoyo porque creo que sus experiencias pueden enriquecer mucho lo que se refiere a facilitar esa transición de la persona con discapacidad. Y en esas obligaciones que hablábamos. Nos comenta, perdona Mercedes, nos comenta que Yolanda que sí, que ella trabaja en un centro especial de empleo. Bueno, pues fantástico y además creo que no he dicho nada equivocado. Los pocos que he conocido y he conocido también responsables, la verdad es que hablan de unos índices de productividad extraordinarios, lo mencionaremos después, sobre todo porque en el ámbito de la discapacidad en general existe una extraordinaria motivación que mencionan cualquiera de los agentes que trabaja en el acceso al mercado laboral de la discapacidad. Me da igual empleadores, que responsables de centros especiales de empleo o seleccionadores. Y es esta motivación extraordinaria que es un plus, que luego lo veremos en lo que se refiere a
a mostrar las habilidades, esas habilidades transversales, la de comunicación, la de motivación, la de liderazgo. Bueno, sí, pero sí que además de los centros especiales de empleo, que me parece una figura muy interesante, sí es verdad que si alguien trabaja aquí o conocéis de experiencia, conocéis a alguien que sea trabajador profesional del acompañamiento, adquirid experiencia y escuchadlos, porque creo que son personas que pueden aportar mucho, porque es una figura que realmente me parece estratégica y imagino que a vosotros también. Entonces, estamos hablando de la adaptación del puesto de trabajo. Habitualmente hay subvenciones y subvenciones importantes para la adaptación del puesto de trabajo, pero tantas veces son adaptaciones que no necesitan realmente de ningún tipo de inversión. No estamos hablando de supresión de barreras arquitectónicas, que por otra parte hay muchísimas leyes que ya lo recogen para la construcción de edificios de todo tipo, hasta, me da igual, hoteles, pero para el público común. No, a veces estamos hablando de ajustar la iluminación, de adaptar sillas y mesas o, por ejemplo, de una experiencia que es así, que la he vivido, que es muy enriquecedora. Si hay una persona que ha sufrido un daño cerebral, a veces los ruidos o el jaleo que suele haber en las empresas les atabalan y quiebran un poco sus posibilidades de concentración, de atención, de escucha y de comunicación. Bueno, pues es tan fácil como organizar las reuniones y crear casi ya un protocolo de actuación normal en el que se eviten que todo el mundo hable a la vez, que se evite que se hable demasiado deprisa, que se procure tener una atención y unas condiciones ambientales de ruido que sean aceptables. Bueno, esto no solo no cuesta dinero, no solo está ayudando a la incorporación de la persona con ese tipo de discapacidad en el entorno diario laboral, es que además facilita el clima laboral general de todos. Porque si tienes que hacer el esfuerzo de evitar en las reuniones a que todo el mundo hable a la vez, que se sobrepongan conversaciones, que empiecen a haber grupitos cada uno hablando de lo suyo, realmente lo que estamos ordenando es una reunión en condiciones. Esto lo ha facilitado la persona que tiene una discapacidad a la que hay que prestar especial atención en ese sentido. Pero que además, lo que os digo, va a generar que las reuniones sean mucho más ágiles, más productivas, más relajadas y que la comunicación sea mucho más fluida. Luego, la adaptación al puesto de trabajo no puede asimilarse a invertir mucho dinero, aparte de que incluso aunque haya que invertir dinero hay subvenciones para ello, sino muchas veces es una cuestión de actitud, una actitud del resto de compañeros o de los departamentos, en fin, donde se esté integrando la persona, que además va a facilitar seguro siempre un mejor clima laboral. Bueno, estamos en el empleo público, que es lo que os decía, también en el acceso a los exámenes para la función pública. Bueno, pues hay normas que hablan de la adaptación del tiempo y medios para la realización de las pruebas, y esto no quiere decir que estemos hablando de discriminación, mucho menos, sino de adaptación, precisamente la adaptación para que las personas con discapacidad no se encuentren en una situación de desventaja en el acceso a estas pruebas competitivas. La posibilidad de alterar el orden de prelación para la elección de plazas y, por supuesto, como las empresas privadas, la adaptación del puesto adjudicado. Uno de los temas, yo creo, importantes a desmontar, y aquí están los profesionales y hay estudios y afortunadamente cada vez se va avanzando más, hablamos de la disolución de prejuicios en el acceso a las personas con discapacidad o las personas con daño cerebral adquirido al mercado laboral. No sé, socialmente parece que existen tres ideas, como que las personas con discapacidad tienen unos mayores índices de absentismo laboral. Las personas con discapacidad tienen un nivel de productividad menor. Y es que además el coste de adaptación al puesto de trabajo le supone una gran carga al empleador, al empresario. Bueno, pues todos estos prejuicios están desmontados por numerosos estudios que además incorporan datos, estadísticas, hechos. Es de destacar, por ejemplo, el de la Fundación ADECO, que
lo realizó contando con empresas, encuestas a empleadores, que viene a decir que realmente absentismo, pues de una forma ni significativa o que no hay mayor índice de absentismo entre las personas con discapacidad, pues responden un 70 y tantos % de empleadores. Luego desmontamos un prejuicio, no hay un índice mayor de absentismo laboral entre las personas con discapacidad. Si hablamos además de productividad, no sé qué ha pasado. Perdonadme, ¿eh? ¿Estáis viendo lo que yo estoy viendo? Es decir, mis notas. Sí. ¿Sí? Vale, pues vamos a volver a lo que estábamos. Muy bien. Ahí se ve, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, estábamos comentando en la idea del asentismo o de la baja productividad. Tampoco es cierto. Y cuando antes os acordáis que hablábamos de los bonobos, decíamos, bueno, es que el macho alfa o la hembra con influencias va y los conflictos que tienen los dirimen y además se ponen de parte de los congéneres más vulnerables. ¿Por qué? También cuando hablamos de cooperación, bueno, pues es que entre las especies está bien, se ve bien cooperar. Bueno, hay modelos matemáticos que explican por qué la cooperación ayuda en la evolución. Incluye además dos elementos o dos mecanismos de otros más, pero dos mecanismos muy interesantes que traigo aquí. Uno es el ganar-ganar, el crear escenarios de ganar-ganar en entornos animales favorece la evolución. Hablamos de un hoy por ti y mañana por mí, por ejemplo. Y el otro es la reputación, que también funciona entre los primates. O sea, el liderazgo y la confianza están relacionados. Mayor liderazgo, mayor confianza, mayor posibilidad de liderazgo. Me voy a centrar entre nosotros, que también no somos bonobos, pero también trabajamos en estas cosas. Quería centrarme en un tema relacionado con el empleador, la empresa y el trabajador, que creo que aplica en este tema, y es generar espacios de ganar-ganar. A pesar del marco normativo, es decir, nosotros tenemos unos derechos, muy bien, la dignidad, derecho a inclusión, a la no discriminación, la igualdad, discriminación positiva, cuotas de reserva, adaptación al puesto. Ya hemos venido viendo un marco de un entorno favorable. Vale, tengo unos derechos, hay unas leyes que los protegen y además los conozco. Ir al empleador solo con la idea, digo al empleador, también a los poderes públicos, pero también a los compañeros, en fin, en general, con solo como arma la ley, creo que es equivocado. Aquí traemos el viejo dicho de mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Os explico. Vale, tengo todos esos derechos como trabajador en el acceso, pero realmente, fundamentalmente, es un espacio de diálogo personal el que hay que generar con el empleador, con los compañeros, para llegar a acuerdos que faciliten la vida diaria y que beneficien a la empresa y al trabajador. Lo que llamo espacio de diálogo, espacio de negociación, el espacio de ganar-ganar. A ver, si haces esto, yo gano, tú ganas. Vale, ya sé cuáles son mis derechos, pero sentémonos y veamos de qué forma yo voy a ser más productivo, por qué tú me estás ayudando a ser más productivo con cierto tipo de modificaciones en el funcionamiento habitual de la empresa, que, como os digo, no solo estamos hablando de mobiliario, estamos también hablando de actitudes. Bueno, que no funciona o que estamos ante una situación claramente de discriminación, que no hay un ajuste razonable y que entonces, como no hay un ajuste razonable, hablamos de discriminación. Bueno, pues sí, ya tenemos la ley, ya podemos ir otra vez a recuperar la ley para ir a un pleito, para ir a un arbitraje o, en definitiva. Y si funciona, o ese acuerdo, ese espacio de diálogo, también podemos ir a la ley, por ejemplo, la firma de un contrato de un autónomo con una empresa, un contrato y para realizar ciertas funciones. ¿Entendéis, no? Quiero decir, vale, punto de partida, derechos. Punto final, el derecho también, tanto para pleito o como para firmar contratos. En el medio, diálogo. Y el diálogo siempre acompañado tanto del directamente interesado, como pueda ser en este caso el trabajador o futuro trabajador, o en fin, como los profesionales que le van a ayudar a determinar, ordenar o fundamentar sus necesidades con el empleador. Definitivamente,
el espacio de negociación y del ganar-ganar favorece la evolución de la empresa, favorece la evolución del trabajo, favorece definitivamente la productividad y es un sistema que yo realmente os recomiendo que utilicéis siempre, siempre, siempre. Sobre todo porque además los proyectos tardan mucho en resolverse y son muy caros. Pero bueno. Y Mercedes, te interrumpo un segundo, que tengo una pregunta de Edith que te consulta si sabes de datos de empresas o porcentajes de personas con daño cerebral que hayan sido reincorporadas a sus puestos de trabajo después del daño cerebral. Y si les han readaptado su puesto de trabajo o existe alguna fuente donde se pueda consultar. La adaptación, sí, la mejor fuente, FEDACE, por lo que os decía, porque es una organización, a ver, no es porque me esté dando, es que esto me sabe mal decirlo, parece que queda feo, pero es que realmente es una organización muy potente y que tiene una muy buena biblioteca y que tiene además unos colaboradores estratégicos cercanos de bastante nivel, o sea que seguro que si habláis con personal de FEDACE, seguro que tiene los datos, porque además tiene lo que es la información estratégica y la información estadística. O sea que yo no conozco los datos, pero seguro que en FEDACE o bien algún trabajador o bien la propia página seguro que sí que aparecen. Pero vaya, no conozco del daño cerebral y no tengo tampoco un nivel de experiencia como para hacer una estadística. Sí, los casos que yo he conocido, que he tratado de diferente tipo de discapacidades y diferente tipo de adaptaciones, eso sí, os puedo decir, la parte de, y no solo, perdonad, no solo en el ámbito de acceso y de incorporación al trabajo. He tenido temas. Por eso os hablaba antes del espacio de diálogo en educación. He tenido asuntos en los que había niños, estoy acordándome ahora mismo de hacer un examen. No, es que tiene que hacer el examen escrito. Mire usted, tiene una ataxia de Friedrich, no va a poder redactar el examen. Bueno, pues, pero es que la ley francesa dice que, bueno, vamos a ver, es sentarse y llegar al momento en el que un niño de cursos inferiores redactó el examen, no problema. Quiero decir, vale, olvidémonos de la ley, olvidémonos de los derechos que tengo y vamos a buscar la solución al caso concreto. Entonces, mi experiencia, que es la que os comento, es que los empresarios no suelen estar en contra de las adaptabilidades, porque suelen ser bastante sencillas, porque el entorno de los trabajadores suele ser bastante favorable a la inclusión, porque realmente al final se crea un espacio de ganar-ganar en el que los trabajadores tampoco les afecta la adaptación de un puesto de trabajo o lo que os decía, incluso al final pueden agradecer ese silencio o ese orden en las reuniones en los que finalmente se puede escuchar bien al que está hablando porque lo hacemos en principio por deferencia a esta persona, pero es que luego resulta que las reuniones son más ordenadas. Luego no hay un gran problema en la adaptación. Yo desde luego en mi experiencia no he tenido ningún empresario que se haya negado a esa adaptación. A veces pega sí para la reincorporación de alguna persona que ha sufrido un daño cerebral, que tiene una discapacidad, y entonces esa valoración sobre si su productividad anterior es la misma o si ese puesto ya no es una cuestión de adaptar el puesto, sino que es que realmente ese puesto que tenía a lo mejor ya no es. Eso sí es un tema más frecuente. Lo que es la adaptación no hay grandes problemas por parte de los empresarios, porque lo que os decía antes, una empresa tiene, por ejemplo, mejores puntos en la contratación pública. Tú te presentas a un concurso público como empresa y si tienes una política de incorporación de talento con discapacidad, pues vas a tener más puntos. Bueno, claro, eso les da beneficios, eso a un empresario le interesa, pero realmente hablamos de la reputación, el elemento reputacional, que es otro mecanismo de evolución de especie, de liderazgo y de confianza de liderazgo. El mecanismo, lo que es la reputación de una empresa es también medible en beneficios, y tener la buena reputación de incorporar talento con discapacidad, o que las visitas o las personas, clientes, proveedores que entran en la sede de una empresa encuentren con toda la normalidad trabajando diferentes tipos de talento, pues da una buena imagen, porque todos, lo que os decía antes, en realidad somos primos de los bonobos. Sí que reconocemos, valoramos, admitimos y nos inspira confianza aquella gente que protege a los demás. Entonces, la reputación para un empresario claro que tiene un valor, y ve que el coste
beneficio de una adaptación o de una asunción de personal con un grado de discapacidad no supone mayor problema. Otra cosa es que a veces haya que vencer lo que os decía, esas como resistencias que son prejuicios, que afortunadamente se van disolviendo. La baja productividad, el alto nivel de absentismo, en fin, o el cuánto me va a costar la adaptación, que no se asuste, que cuando tiene ya información ya todo es mucho más relajado. Y cuando ya se ha incorporado, ahí sí que no hay vuelta atrás. Ahí sí que los prejuicios por el día a día del funcionamiento de la empresa se disuelven de una forma automática. Pero bueno, yo para estos datos sí que os diría que FEDACE. Bueno, y vamos a ir a la segunda parte, ese momento de antes de buscar, antes de ponerse a buscar empleo. Aquí seguro que los que sois trabajadores y profesionales que estáis acompañando a las personas en la parte de rehabilitación terapéutica, digo, la rehabilitación sobre todo emocional, seguro que os va a resultar bastante familiar lo que os digo, pero es que esto tenía que ser para todos y creo que es fundamental mencionarlo, el antes de buscar. Por eso hay una tercera parte de cuándo me pongo a buscar. Antes de buscar. Bueno, lo primero es lo primero, prioridades. Y hay un proceso previo. Y está el proceso de, uno, la salud. Que nadie se ponga a pensar, esto seguro que los profesionales lo sabéis muy bien porque es una tarea que tenéis que hacer con los usuarios, con los clientes, con los pacientes. Lo primero es colocarse en el ámbito de salud, lo primero es recuperar la salud, lo primero es contar con unos tiempos, porque esto es muy importante, en el que sobre todo para las personas que tenían una vida antes que va a cambiar después del traumatismo, del ictus, de lo que produzca el daño cerebral, hay un antes y un después. Entonces hay que hacer también una transición. Primero, recuperar la salud. Segundo, colocar los afectos en el sentido de ese trabajo emocional, ¿no? De ordenar, de hacerse al cambio. Esto tiene que tener sus tiempos y luego ya pensaremos en trabajo. Parece obvio, pero seguro que los profesionales que estáis aquí, que trabajáis con esto, lo tenéis, os resulta muy familiar, no así fuera. No, todo tiene un proceso y los profesionales intervienen en diferentes momentos. Y desde luego el pensar en la vuelta al trabajo, en la adaptación del puesto de trabajo, en el acceso al mercado, si es que es la primera vez después de un daño cerebral, es el último paso de un proceso que debe llevarse a cabo. Además, bueno, para tranquilidad de los trabajadores que sufren el daño cerebral estando en activo como profesionales o trabajadores, estamos hablando de una baja laboral, de unas prestaciones por incapacidad temporal que llegan a bastantes meses, llegan a más de un año. Luego, de que hay una cobertura, por decir, una cobertura social, una cobertura económica para aquellos trabajadores que han sufrido un daño cerebral. Luego esa parte está en principio bastante cubierta, que da también mucha tranquilidad a cualquier trabajador que se encuentra en una tesitura parecida, ¿no? Esto es casi como un paréntesis, porque a veces me han preguntado si se puede entender accidente laboral aquel que se ha producido fuera del lugar de trabajo, por ejemplo, el ictus. Bueno, hay sentencias que recogen que un ictus que no se ha producido dentro del lugar de trabajo, sino en fin de semana o en vacaciones, sí que se ha considerado por los jueces como un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, accidente de trabajo. Lo que sí es cierto es que probar toda la relación de causalidad entre la situación de, por ejemplo, estrés extremo o preocupación o sobrecarga de trabajo y, por ejemplo, el ictus, probarlo en sede judicial es bastante complicado. Aquí también traigo, también como paréntesis, pero destacable, por favor, los informes médicos. Es verdad que en el ámbito laboral, también en otros,
porque estoy pensando en un tema mío de extranjería, pero en general, cuando ves los informes de los trabajadores sociales, perdonadme, pero suelen ser bastante más completos, más concretos, más prácticos y mejor dirigidos al objetivo que los de los médicos. A los médicos hay que ayudarlos un poco a veces para que realmente reflejen, no bien porque lo reflejan bien, quiero decir, enfoquen en sus informes médicos también el objetivo que queremos buscar, que es, por ejemplo, un reconocimiento de grado de discapacidad, por ejemplo, u otros. Es decir, los médicos también necesitan una concienciación, una sensibilización, porque hacen informes fantásticos desde el punto de vista clínico, por supuesto, como grandes profesionales que son, casi todos, por supuesto, pero que cuando vamos a utilizar esos informes para otro tipo de aspectos fuera del ámbito clínico, bueno, pues se echa en falta que no den lugar, por ejemplo, a determinar ese grado de discapacidad que luego se va a admitir ya oficialmente en la administración pública. Luego ya aprovecho para rogar hacia aquí algún médico que enfoquen también en la redacción de sus informes con arreglo a ese objetivo de determinar también la discapacidad invisible, las secuelas invisibles que también dan lugar a una discapacidad. Bueno, fuera paréntesis. Y seguimos. Bueno, el certificado de discapacidad, aquí voy a ir un poco más rápido porque seguro que lo conocéis, es el documento que acredita la situación y la intensidad, el grado de la discapacidad que tiene una persona. Claro, es importante para poder presentarse, pues eso, a empresas que tienen una cuota reservada de un 2% de trabajadores con discapacidad. ¿Cómo se acredita? Bueno, pues con ese certificado de discapacidad que otorga la administración pública después de, ya sabéis, un procedimiento administrativo habitual de solicitud, entrega de informes, valoración de un equipo médico, bueno, psicológicos, por supuesto, y que en principio se otorga en 3 meses. Bueno, entiendo que lo que os decía antes, los baremos, aquí en los baremos que se utilizan para determinar el grado de discapacidad en lo que se refiere a daño cerebral, pues son variables, por supuesto están protocolizados, pero volvemos a lo que decíamos antes, la falta de concreción de lo que se entiende como las secuelas invisibles. Los beneficios, bueno, pues hay beneficios económicos, hay beneficios en el transporte, hay beneficios en lo que se refiere al teléfono, hay beneficios en las prestaciones familiares por hijo a cargo, por ejemplo. El tener un certificado de discapacidad no solo me permite acreditar ante un empleador un acceso al empleo con un grado de discapacidad concreto, sino que además otorga otras ventajas sociales, económicas en cuanto a ayudas y prestaciones. Bueno, la pensión de incapacidad y trabajo, si sabéis que estamos hablando de la invalidez que permite, ya sabéis que hay diferentes grados en la determinación de la invalidez para aquellos trabajadores en activo, los que han estado en activo, que hay ciertos grados de invalidez que además de tener asociada a una pensión, me permiten acceder al mercado de trabajo. Hay otras como la gran invalidez que ya no. Y entonces, en esa posición, decíamos, volvemos a retomar después del pequeño paréntesis informativo, decíamos, a ver, el segundo momento, estamos en el momento de antes de buscar trabajo y hemos dicho, bueno, lo primero es la salud, que es lo que dice todo el mundo socialmente, esperar los tiempos de recuperación, tener la suerte de contar con un buen equipo multidisciplinar que está agilizando tanto los tiempos como también colaborando para que luego la discapacidad sea mucho menor, las secuelas sean mucho menores, hay que trabajar con ellos, hay que esforzarse, ahí es donde hay que darlo todo, en colaboración con el aspecto, con el ámbito médico. Estábamos hablando de los tiempos, que hay que respetarlos, y de la colocación de afectos, ahí entran también los psicólogos, sobre todo ante lo que puede abrumar el tener una vida muy diferente a la que uno tenía hacía 6, 8, 10 meses, ¿no? Ahí hablamos también de no cortar árboles en invierno, es decir, en las situaciones que uno está abrumado, en shock, un poco desesperado, despistado, bueno, asustadísimo, en fin, no hay que tomar grandes decisiones, cuanto menos pensar si no voy a volver a trabajar en mi vida, no quiero o
En fin, sabéis a lo que me refiero. En tiempo de cambio, no hacer mudanzas, no cortes árboles en invierno porque definitivamente luego llega la primavera y no sabes qué brotes van a surgir. Esto seguro que los que trabajáis también conocéis, como conocéis también ese proceso llamado proceso de duelo, pero que todos pasamos ante situaciones o golpes de la vida importantes. No hace falta tener un traumatismo, un ictus, para conocer lo que es el proceso de duelo. Cualquier choque brutal en la vida emocional de una persona requiere de pasar por un proceso que empieza por la negación, que pasa por ese momento de ira, de enfado, de no aceptación, por esa parte de dialogar, escucharnos, de reconfortarnos, de reconocernos interiormente, luego esa fase de tristeza. También, como siempre, grados diferentes e intensidades en función de la persona, del golpe emocional, de las circunstancias, de lo que sea, para luego llegar a un momento de aceptación. Luego estamos hablando de un proceso emocional que viene necesario a partir de un daño cerebral sufrido y que es desde luego previo antes de pensar en ponerse a buscar trabajo, y que requiere además de la participación de profesionales para que en cada momento sus profesionales. Y ahora sí, una vez que ya nos hemos colocado, hemos superado esa fase, ese proceso de duelo y demás, vamos a el momento ya de colocarnos mirando a ese futuro laboral o profesional. Bueno, siempre cuando trabajo en temas de este tipo, de orientación laboral, seguro que hay profesionales que lo conocéis, hago este esquema, invito además a todos a que hagáis este esquema. Se llama, bueno, es Ikigai. Ya sabéis que los japoneses en sus filosofías también son aplicables al mundo tanto empresarial como, bueno, de mercado, y el Ikigai, creo que es un esquema que ayuda mucho a colocar a la persona, a colocarnos todos en profesionalmente quiénes somos, de dónde venimos, dónde queremos ir, y realmente si lo que vamos a dar contrastamos con el exterior, si lo que ofrecemos es algo que nos van a comprar. Hablamos de, a ver, aquello en lo que soy bueno, aquello que el mundo necesita, por lo que me pueden pagar y lo que amo. Cuando conseguimos esta intersección, es decir, hago lo que amo, además soy bueno, además el mundo lo necesita y además me pagan por ello. Estamos en la intersección perfecta, estamos en ese momento Ikigai. Hablamos de pasión, de misión, de profesión y de vocación, porque realmente puedo estar haciendo lo que el mundo necesita, pero no me pagan por ello. Bueno, pues es vocación. ¿Cuántos no hay voluntarios por ahí haciendo grandes cosas, grandes acciones que revocan en beneficio de otros más vulnerables, pero que no reciben dinero por ello? Bueno, por vocación. Bueno, pues aquí estamos en una intersección. Lo que el mundo necesita, pero ahí no me pagan por ello. Bueno, pues vocación. A ver, es también colocarse cara al mercado. Antes hemos estado hablando de las obligaciones de los poderes públicos, de lo que esperamos de la sociedad, de las organizaciones, hemos hablado de las obligaciones a la empresa, de el acceso a la función pública, en fin. Ahora nos toca también a nosotros hacer un ejercicio de responsabilidad. El primero es un ejercicio no de realismo pesimista, sino de realismo puro y duro. Es decir, si usted tiene una gran tartamudez, pues, hombre, tiene derecho a ser locutor de radio, efectivamente. El problema, claro que tiene todo el derecho del mundo, el problema es si el mercado va a admitir, por mucha bondad y deseos de inclusión que tenga, si va a admitir un locutor tartamudo. Luego también debemos colocarnos en una situación de responsabilidad con arreglo al mercado. Hacemos el ejercicio, a ver, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo ofrecer al mercado? Y aquí también pasamos a ese reconocimiento. A ver, competencias, habilidades y actitudes. ¿Qué sé? ¿Qué puedo hacer y qué sé hacer? Y además el ser. Ahí en el ser, las personas con discapacidad suelen aportar un gran valor en lo que os hablaba antes de las habilidades transversales. La motivación y la generación de buenos climas laborales, que cada vez además están más valorados por parte de las empresas, lo que entendemos por habilidades transversales, ¿no? La parte actitudinal del futuro trabajador. Bien, pero también la parte de conocimientos y la parte de habilidades. Hay veces que dices, no, la parte de conocimientos y actividades los mantengo previos
en los mismos niveles previo al daño cerebral. Con algunos tiempos, adaptaciones, por ejemplo, sí, puedo hacer lo mismo solo que 4 horas. No puedo hacer jornadas, ya no de 8. Pero mis saberes y mis haceres están intactos. Bueno, hay personas a lo mejor que dicen, no, claro, que se encuentran en una situación en la que su saber y su hacer se ha visto absolutamente trastocado por el daño cerebral adquirido. En ese caso, a lo mejor ya no estamos hablando de un reconocimiento, sino de reinventarse. Aquí, bueno, pues es que yo era una extraordinaria jardinera, y ahora ya precisamente eso no. Bueno, pues a lo mejor puedes trabajar en un estudio paisajístico. Se me ocurre esto, por supuesto me lo he inventado. Quiero decir que también puede ser un momento de reinvención. O fíjate que yo era un ejecutivo comercial en tal compañía y después del ictus retomé una actividad que siempre me gustó de joven, pero que dejé abandonada porque realmente no daba dinero. Y ahora es el momento de retomarla. O no tengo más remedio, así decir. Es que no tengo más remedio, no puedo hacer lo que hacía antes, tengo que aceptar que tengo que hacer otras cosas. Bueno, pues de lo que hay, en qué soy bueno, qué puedo aportar, qué vendo. Porque curiosamente, antes que hablábamos de, bueno, la dignidad, hemos dejado de lado la parte del valor de la utilidad de las personas, ahora entendemos la discapacidad como obstáculos. Bueno, después de todo ese gran despliegue conceptual, histórico, filosófico, que tiene toda su razón, que inspira las leyes y la actitud, finalmente cuando llegamos a este momento nos volvemos a encontrar con ¿qué ofrezco? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué me compras? Estamos hablando de valor, estamos hablando de productividad, porque vamos, estamos en un sistema corregido, pero estamos en un sistema de mercado o en un sistema de quid pro quo que también existe entre los bonobos. O sea, ¿qué me das, qué te doy? Bueno, pues yo soy bueno en esto y tú necesitas esto. Ah, vale, pues encontrémonos de acuerdo, que es de una forma muy, muy simple de lo que estamos tratando. Bueno, hay momentos entonces en los que dices, bueno, no tenía una vocación de joven para retomar aunque me dé menos dinero, bueno, no puedo hacer lo mismo que hacía antes aunque sean menos horas, bueno, pues es que toca reinventarse. Bueno, pues hay un infinito catálogo, por ejemplo, para reinventarse en la formación para el empleo. Yo soy formadora para el empleo, he pasado también entonces por la parte de formación para obtener el título de formadora para el empleo. Puedo asegurar que el catálogo de especialidades formativas es inmenso, que es una grandísima iniciativa para fomentar el empleo, que hay para todos los talentos, para todas las capacidades, habilidades y actitudes, porque puedes encontrar formaciones específicas que no son demasiado largas, que son muy prácticas y muy concretas, que pueden ayudar a reinventarse el que antes estaba inventado. Y aquel que no se ha inventado todavía profesionalmente es un gran portal para poder buscar, a ver, esto me gusta, además soy bueno, además el mundo lo necesita, es decir, el mercado, tengo más posibilidades en el mercado de acceder. Está mejorando, se busca en esta formación para el empleo, que da títulos oficiales, mejorar la competitividad empresarial y sobre todo una necesidad que hay ahora mismo es responder a las necesidades del mercado laboral, porque tenemos montones de licenciados en montones de carreras que realmente el mercado no está necesitando. Y sin embargo, en la formación para el empleo, en las especialidades, se está contando con los profesionales, con los estudiosos, con la gente más lista que sabe qué es lo que realmente estamos necesitando y que además y que no hay perfiles. Luego formémoslos. Luego, tanto para los que se reinventan como para aquellos que están pensando en acceder al mercado laboral pero que todavía no han consolidado su formación o que quieren enfocarla a algo mucho más práctico, os recomiendo la formación al empleo y todas las especialidades que ofrece. Bueno, aquí seguro que tanto FEDACE o el colaborador externo que hayáis contratado para orientador laboral os explicará la importancia de redactar el currículum. El currículum hay que redactarlo después de lo anterior, después de saber mi Ikigai, después de saber en qué soy bueno y después de, sí soy bueno, pero quizás si me formo en esto va a quedar mucho mejor. Bueno, entonces es el momento de redactar el currículum. Yo soy esta persona, yo tengo estas habilidades, tengo estas competencias y ofrezco esto. Y yo qué sé, y además sé idiomas y además puedo conducir mi coche adaptado o no, que decir, si lo conduces, desde luego, ponlo.
El currículum es la hoja de vida en la que tú te muestras en tus competencias, en tus habilidades. ¿Cómo hacer un currículum? Bueno, pues esto realmente podéis mirarlo en internet. Hay montones de orientaciones laborales, orientadores laborales que os van a ayudar, sobre todo a centrar, a concretar habilidades, a concretar competencias y hablar también de experiencia. Mencionar el tema de la discapacidad. Yo recomiendo que se mencione la discapacidad por muchas razones, empezando por la de confianza y transparencia hacia la persona que os va a seleccionar, ¿no? Hay un actor importante en lo que se refiere, hablamos de oferta-demanda, o sea, el aplicar a ofertas de empleo, a ver qué está demandando la sociedad, qué demanda la empresa, en fin. Creo que las empresas de selección de personal deberían estar mejor asesoradas, porque no olvidemos que son los intermediarios entre el trabajador y el empleador, el futuro empleador. Creo que deberían estar bien formadas en lo que se refiere al talento con discapacidad, las generalistas. Afortunadamente, las acostumbradas, las que conocen bien el colectivo del trabajador con discapacidad, son mejores, por conocimiento, como pasa en todo en la vida, son mejores intermediarias en los procesos de selección del talento para las empresas. Con esto no quiero decir que descartemos enviar nuestro currículum a cualquier, por supuesto, consultora de selección de personal, pero que vamos a tener mayores facilidades si esa consultora, si esa empresa de selección de personal, cuando contemos con ese intermediario, es conocedora, tiene experiencia en talento con discapacidad. Bueno, esto sin querer, que no quiero que se enfaden conmigo tampoco las empresas de selección, pero sí es importante. Y antes hablábamos de formación para el empleo y ahora hay una novedad legislativa que es interesantísima y que creo que al colectivo de las personas con daño cerebral les puede resultar de mucha utilidad, también por supuesto a las empresas. El contrato de formación es un contrato que antes hablábamos de la formación para el empleo, ahora hablamos del trabajo con formación. O sea, son como dos mecanismos, dos instrumentos jurídicos importantes que a las personas con daño cerebral adquirido les puede resultar de mucha utilidad. Tanto acudir a la parte de formación para el empleo, con especificidades, áreas de formación muy específicas, muy concretas y además para todos los gustos y habilidades, y ahora el contrato de formación de reciente incorporación, que es muy atractivo tanto a las empresas por lo que supone de beneficios sociales y fiscales, como también para los propios trabajadores, porque van a encontrar un lugar en el que trabajan y además se forman, con una duración máxima de 4 años, en principio para las personas que no acreditan discapacidad, y creo que es entre 16 y 29 años, para las personas con discapacidad no hay límite de edad para acceder a este tipo de contrato de formación, que creo que es una herramienta muy útil. Por supuesto, mencionar la posibilidad del empleo por cuenta propia. El autoempleo que responde a una motivación personal. Antes, cuando os decía reinventarse, bueno, hay muchas personas que después de una situación como la de un daño cerebral adquirido se encuentran con decir, bueno, es que realmente ni antes me gustaba ni además puedo, y además lo que puedo ofrecer lo puedo ofrecer por mi cuenta. Lo puedo ofrecer por mi cuenta, lo que os decía, también porque hay empresas que pueden externalizar parte de bueno, pues sus servicios a un autónomo, por ejemplo, hablo de comerciales. Pero bueno, hay un amplio abanico de posibilidades que ofrece el mercado para aquel que se decide por trabajar por cuenta propia, y que es una opción que no es descartable ni mucho menos, y que seguro que el coach, el terapeuta, el orientador laboral lo va a poner encima de la mesa, o a veces la propia persona llega y dice, no, es que ni antes me gustaba y es que además ya no quiero volver a la empresa, quiero trabajar por mi cuenta por millones de razones. Luego, el empleo por cuenta propia es una opción que hay que siempre incluir en la ecuación. Y ya pasamos a este último bloque,
mencionar, aunque creo que he venido hablando de ello, la página de FEDACE de Empleo, que recoge muchas de las soluciones que aquí os he comentado, además en orden, en profundidad, de una forma personalizada. Hablamos antes del empleo personalizado, creo que es vocación de FEDACE. Es un buen intermediario porque conoce muy bien el mundo de la discapacidad por daño cerebral. Luego, como va a conocer muy bien, va a trasladar muy bien a los empleadores, va a ser muy capaz de definir, de ayudar a definir los perfiles del trabajador que está buscando ese empleo, y va a ser un buen orientador, que es definitivamente lo que estábamos hablando de los intermediarios y de los actores que ayudan y facilitan ese acceso de la persona al mercado laboral. Luego recomiendo la página, el portal de FEDACE Empleo. Y realmente en el momento en el que estoy ya motivado, informado, organizado, pues puedo acceder ya a lo que es, bueno, pues sé lo que busco, sé lo que puedo dar, sé lo que parece que el mercado me ofrece. Bueno, pues ya sabéis, lo primero, redes de contactos propias, redes de contactos familiares, para poder decir, oye, estoy buscando trabajo de esto. Si sabéis de alguien, que al final, sobre todo en los países latinos, es lo que mejor funciona, el boca a boca y las relaciones en los procedimientos de contratación. Os recomendaría el que trabajarais con profesionales lo que es la entrevista. Hablábamos del currículum, que sí es muy importante que contéis con un orientador laboral, con un experto, una persona experta, para que sepa reflejar de una forma muy sucinta, muy concreta, pero muy efectiva, cuáles son esas habilidades y cuáles las competencias. Pero los roleplay, o sea, los juegos de entrevistas, de simulación de entrevistas profesionales, laborales, son muy útiles, son muy importantes, y diría que como en Internet, bueno, los profesionales lo saben muy bien, pero si alguien de momento quiere evitar al profesional, bueno, en Internet hay montones de ejemplos de entrevistas de trabajo en lo que te dicen, esto no se dice o no se dice de esta manera, la actitud que hay que proyectar al entrevistador es esta, las preguntas que te pueden hacer son estas, las preguntas trampa son estas. Quiero decir, el ejercicio de entrenamiento de la entrevista de trabajo, que es un momento fundamental en el proceso de selección, creo que es importante que lo hagáis que se haga por parte de las personas con discapacidad, o que se recomiende a las personas con discapacidad por daño cerebral adquirido, que trabajen con un profesional al lado para practicar mucho simulaciones de entrevistas de trabajo, porque cuando uno llega a la entrevista estamos ya en la última fase, hay 5 o 3 candidatos que son los finalistas, están los finalistas al puesto, y hay pequeños detalles que van a marcar la diferencia. Si tienes bien entrenada esa diferencia, la seguridad, si sabes qué se puede decir, qué mejor no digas, cómo generar confianza, que sabes de lo que estás hablando y que estás muy tranquilo porque lo has hecho ya tantas veces y te han preguntado tantas cosas, que es que aunque te pregunten cosas que no te sabías, lleva seguridad y tranquilidad para no bloquearte. Luego, la entrevista, que es el último paso en la selección de una persona, porque estamos hablando, pues eso, de los finalistas, de las últimas personas que acceden en el proceso competitivo. Contad con un entrenamiento o bien un entrenador profesional, que es lo más recomendable, o bien vosotros podéis hacer de entrenadores vuestros si es que alguien me está escuchando con discapacidad por daño cerebral. Pero hacedlo, ensayad mucho para llegar a esa entrevista, que es el gran momento, sabiendo y pudiendo marcar la diferencia. Bueno, y hasta aquí lo que tenía preparado para vosotros. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario o incidir en algún tema, bueno, pues sed libres, por favor, de participar. Nora creo que está atendiendo. Muchas gracias por haber estado aquí, por haberme escuchado, y espero que nos veamos en otra ocasión. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues nada, muchas gracias. A vosotros por participar.